Mujer incómoda, ensayos híbridos. Este libro es ensayo personal, ensayo literario, memoria, ensayo académico, discusión feminista, crítica cultural, pero la hibridez no está solamente en las distintas formas que se encuentran y fusionan bajo la voz personalísima de Vanessa, sino en la profusión de todo lo que ella mira, de todo lo que su mirada abarca, asocia, articula y funde para ahondar en su experiencia, entenderla y darle un sentido. Catolicismo, moda, vida social, padre, madre, educación sexual, amistad. La suya es una mirada panorámica y microscópica. Vanessa dice en el libro que aprendió a mirar en Cartagena. Y el libro, de hecho, es un aprendizaje del mirar. Mirar aquí es describir profusamente y criticar profusamente. Este es un libro que me maravilló intelectual y escrituralmente. Estos ensayos son arte escritural y recomendar ampliamente su lectura. Hola Vanessa, qué alegría conversar contigo. Qué honor. Bienvenida. Tener tu lectura. Bueno, yo quisiera empezar preguntándote por los oficios que están en tu vida. Historiadora, crítica de moda, columnista, directora del podcast. ¿De qué manera todo esto tiñó o permeó la escritura de este libro? Pues el libro yo creo que es la mayor demostración de esa hibridez que me hace, que me forja y que forja mis inquietudes. Desde muy temprano sentí que no me bastaban los campos o las categorías que me eran ofrecidas, es decir, la historia no era suficiente, la crítica o el pensamiento crítico, la crítica cultural no eran suficiente, la moda no era suficiente. Entonces, tal vez en el libro se perfila como nunca antes, creo yo, lo que tal vez sí venía anticipándose más en el podcast, donde además el podcast me permitía distancia de la imagen, porque además la imagen genera repudios y condenas y sospechas y definiciones. Entonces, en el libro puedo al fin. Además, creo que hay algo sobre el sincretismo, que es un concepto que me apasiona profundamente, que está muy ligado al Caribe, que creo que tiene todo que ver con mis búsquedas que tú muy, muy hermosamente lees y describes en ese comentario inicial que hiciste. Pero creo que esa ha sido mi gran lucha y sigue siéndolo, la hibridez. Y a veces incluso cuando veo ciertas imágenes mías, pienso, no, esto me desacredita como pensadora o esto me pone en un lugar difícil como feminista. ¿Qué tipo de imágenes? Como cuando esas imágenes, las más lustrosas, las más performáticas de la moda, pero todo eso ha sido una construcción política también. Esa noción, habiendo sido socializada en las ciencias sociales y habiendo sido también muy izquierdosa de adolescente y de niña, pues estaba esa noción de que la estética y la cultivación estética y el deleite no eran permitidos en la cultivación intelectual. Incluso hoy nuestras burguesías siguen de muchas maneras promoviendo esas simplificaciones, que si se defiende la justicia social hay que aplicar a la belleza o al deleite o al placer estético. Entonces creo que todos esos componentes que narras marcan completamente el libro y mis búsquedas. Quería hacerte, para continuar con la charla, una pregunta que ha sido común pues, en todo el programa. Y es preguntarte por tu constelación de autoras. Están muy, muy claras, digamos, varios faros para ti, como Vivian Gornick, como Siri Husband, como Bell Hooks, como Marvel Moreno. Sin embargo, quiero leer una frasecita del libro que dice: la forma peculiar en que tus lecturas desde niña se instalaron como brújula en tu vida. Entonces quería preguntarte por esas lecturas de infancia que también funcionan como faros. Claro, en la adolescencia me identifiqué profunda y ferozmente con Cortázar y con Borges. Borges fue un gran maestro para mí. De hecho, me sentaba con 14 años a leer a Borges y con diccionario y hacía listas de palabras que por ese hermetismo tan propio de ese lenguaje que me apasionaba. Kundera fue fundamental para mí, pero también la poesía. Por ejemplo, Octavio Paz, Jaime Sabines, el mismo Neruda, con todo lo que hoy en día hay todas las espinas que hay allí en términos de misoginia. Y más chica,
el primer libro que a mí me encendió la noción de que quería ser escritora fue Little Women, Ah, mira. cuando tenía 8 años. Además, esto creo que es un cliché. Pero me encantan todas estas referencias porque finalmente sí son voces que hibridan palabra poética y palabra pensante, No, y además, que es lo que tú haces. a los 13, 14 años me entero de que existe un mundo que se llama filosofía. Y no podía creer que existiera un campo dedicado a explicar esa pregunta que creo que desde muy niña me surcaba, y es cuál es el sentido de estar aquí. Y también me obsesioné mucho con las lecturas filosóficas. Entonces, Ah, muy mira. adolescente, Spinoza, Nietzsche. Yo pedí en el colegio que me dejaran dictar a mí la clase de filosofía. Entonces creo que el pensamiento filosófico también se instala desde temprano con lo poético y con la Ah, literatura. es que eso se ve muy, muy claramente en el libro. Me encanta que se note. Vanessa, ahora quisiera preguntarte por la voz del libro. Ujú. Algunos de los ensayos están en segunda persona, Ujú. otros están en primera persona, Sí. pero me interesa mucho preguntarte por esa segunda persona que a veces diriges a ti misma y, y en otra ocasión a tu madre. Madre. Que por un lado, esa primera persona está entre la confesión y la acusación, Ujú. pero sobre todo es como una búsqueda desesperada de interlocutor, al decir de Carmen Martín Gaite. Así fue como lo fui pensando, pero tú, ¿cómo tomaste esa decisión de esa voz? Me gusta mucho esa lectura porque tal vez me permite pensarme también de formas en que tal vez no había previsto, o me permite tal vez visibilizar búsquedas que no eran conscientes, pero ciertamente sí creo que era la búsqueda de un interlocutor, porque la hibridez, el sincretismo, genera muchas desfiguraciones y muchas malinterpretaciones. Entonces tal vez por eso ese es un motivo, pero también hay como un mecanismo de armadura, de protección, de supuesta distancia, de no soy yo, pero sí, de como de ocultamiento, porque la incomodidad de mostrarme a mí misma fue rotunda, fue feroz. Ujú. Y bueno, y otra cosa eh, que me llamó mucho la atención y que yo creo que es lo que más se queda conmigo del libro es la repetición como una búsqueda literaria, como una poética. Em, yo pienso que cada uno de los ensayos se puede leer de manera independiente Ujú, y que todas las ideas y obsesiones tuyas ujú. están en todos los ensayos. Por supuesto, en unas hay una lupa mayor, sí, Sí. de ciertas obsesiones que en otras, pero si se lee todo el libro de corrido, Ujú. ahí sí queda como muy Mm, clara, digamos, la repetición como una urgencia. sí. Entonces, preguntarte por esa decisión de la repetición. Sí, para mí es muy refrescante esa lectura, porque en el proceso editorial se empezó a hacer evidente que uno de mis vicios era la reiteración y la Ujú, redundancia y repetirme, y fue como una frustración de mi editora también en algún momento, pero creo que de manera inconsciente, y siendo tan influenciada por el ensayo personal como de estas mujeres que me han iluminado el camino, sí sentía que quería que cada ensayo existiera por sí mismo, pero la preocupación era justamente si en la lectura integral o total se iba a sentir un poco eso, la murga, ¿no? ujú, La obsesión, el dele, que dele, que ujú, dele. Pero sí hay una necesidad poética, sobre todo porque he sentido que el sincretismo y la hibridez a veces son difíciles, porque las personas adoran las formas sujetantes, rígidas, y de alguna manera todo lo que yo he tratado de hacer em, trata de subvertir eso. De todas maneras es es un vicio que estoy cuidando. Estoy también tratando de observar mis propias espinas y de puntos ciegos en la escritura, de limpiar, pero sí, esa lectura me parece muy hermosa y muy precisa. Ah, bueno. Y ahora una palabra que me parece clave en todo el libro y es el espejo, Ujú, pero sobre todo ligado ujú. al padre y a la madre.
me llamó mucho la atención porque ya por mi propio proceso personal, Sí, digamos, si a mí me dicen espejo, yo inmediatamente pienso en la madre y sobre sí. todo en la teoría psicoanalítica de Donald Winnicott que dice que el rostro de la madre es el primer espejo de una persona. Sí. Sin embargo, aquí el padre es el que aparece como un espejo, pero sobre todo es Mm, como un espejo del deseo, de la sí. libertad sexual y política Ujú. que esta voz ve en el padre. Y la madre aparece más como un espejo doloroso Mm, y como una posibilidad dolorosa que sí, podría estar en esta voz. Entonces, sí. hablemos de esos dos espejos. Es muy interesante porque justamente esa es la manera más precisa de interpretarlo. Si hay un deseo en la libertad sexual y política del padre, del patriarca, que además yo trato de ubicarlos a mi padre y a mi madre antes de ser mis padres. Y es curioso porque mi madre tiene un espíritu no convencional y tiene un espíritu muy subversivo y todas mis inclinaciones por la estética y por la música y por lo distinto, por las otredades, vienen de mi madre. Pero la madre que yo veo y observo siendo una niña y una adolescente no es esa jovencita maravillada y deslumbrada por la ciudad de Nueva York al final de los 70, sino esta mujer hermosa, blanda, suave, que habita ese mundo. Entonces ahí hay como una tensión importante, pero sí es como el dolor de qué sucede con lo femenino en el Caribe y qué sucede con lo masculino. A mí me conmovió muchísimo, para seguir con el padre, cómo lo piensas como un artífice de la compensación, que además es una palabra que usaste, que has Sí, usado también para describir tu estilo, ¿sí? sí, sí. Entonces, sobre todo eso, cómo en el Caribe es tan común responder a la Ujú, precariedad económica ujú, con una compensación, digamos, económica. ujú. Y tú hablabas de tu estilo también como cuando te han preguntado por la complejidad de las oraciones, que a mí, a mí me parece hermoso, es decir, me parece bellamente complejo, pero para nada críptico. Ujú, Exacto. Pero has hablado de cómo esa complejidad de las oraciones ha sido una compensación sí, por todos los prejuicios alrededor de la moda. Entonces, claro. preguntarte por la compensación también como poética y también Sí, como una decisión de vida mm, de, pues, de tu padre y ahora de la escritura. claro, y hay también una herida en ser artífice de la compensación. En mi padre además, y esto es algo que me dijo mi mejor amigo Edward Salazar, que le parecía que Mujer Incómoda también era una gran reflexión de la clase social. Así es. Y en el caso particular de la biografía de mi padre, es decir, se vivía en el barrio de la burguesía, había un capital social importantísimo, no hubo penuria y yo lo trato como pues, de matizar y por eso menciono a Gatsby. Hay como una mixtura allí, como unas tensiones en sus precariedades y además también es lo que él ve en la vida bohemia, ¿no? Una persona que además en su artificio de compensación repudia el licor y la fiesta y la juerga y la rechaza incluso en los 70 cuando la marihuana y la cocaína estaban al orden del En día. su apogeo. Ujú. Él tiene como una claridad de no ceder a ese tipo pues, de resortes, justamente para, creo que, sentir algo de control, ¿no? Que es un control que además en el Caribe y en la masculinidad patriarcal caribeña se traduce mucho en la figura del proveedor. Y en mi caso, esa llaga de la tipificación de la moda, la escritora de moda, la, que de muchas formas me ha generado deleite también porque en mis propios performances y presentaciones ante el mundo hago como una subversión de cómo debe verse la escritora y la pensadora y la feminista, pero sí es algo que me impulsa constantemente y de hecho ahí yo creo que cuando uno es consciente de sus mecanismos de compensación, constantemente está conectado con la propia herida también, porque uno está como igual tratando de rellenar, ¿no? De demostrar de alguna manera. Dijiste la palabra llaga Sí. y recuerdo una de mis frases favoritas del libro,
que usas para referirte a Cartagena. Cartagena como tu llaga, pero también tu poesía. Entonces hay un amplio capítulo, para mí de los más hermosos del libro, sobre la ciudad. Y es un capítulo que describe profusamente ciertos lugares, esquinas, estampas cartageneras, y que después de esa descripción, que podemos pensar como un éfrasis, a esa descripción profusa le sigue una crítica profusa del orden social, patriarcal, colonial. Hay llagas en distintos niveles, ¿no? Porque además hay algo que también he entendido con los años, y eso hubo alguien muy importante para mí, una mujer muy sabia que me dijo en algún momento que yo era una desclasada. Y eso es muy similar a ser traidor o traidora de clase. Y claro, en ese orden, es decir, en la adolescencia yo era muy roja en la adolescencia e interpelaba mucho a mis compañeros y compañeras de colegio en su clasismo y en su racismo. Algo que es muy atípico en ese escenario, y a veces me pregunto por esa niña que fui. Si hay como la llaga de sentirme extranjera en mi propia casta, desde muy pequeña. De estar incómoda. De tener la piel muy blanca en un lugar totalmente racializado, pero desde muy pequeña darme cuenta de que eso juega un rol distinto, es decir, juega un rol definitivo en lo que tú puedes ser y a lo que puedes aspirar y en lo que te puedes convertir en esa ciudad. Entonces la llaga es por sentirme extranjera en mi propia casta, por lo que es la ciudad, que para mí se ha vuelto como una especie de prostíbulo, de patio trasero, saqueado, vapuleado, prostituido, y esa imperturbabilidad, esa indolencia. Claro. Bueno, entonces empezó a llover en Bogotá. Sí, entonces cerramos Cartagena y ahora con la lluvia bogotana podemos pasar a un siguiente tema. El rescate que tú haces de un concepto maravilloso de Vivian Gornick de vivir sola. Sí. Y ahí entra esta palabra solterona. Solterona. Que Kate Polich pues, Sí. también pues, la ha pensado mucho. Sí, sí. Entonces, hablemos de eso. Yo empecé a vivir desde muy jovencita sola, así que la experiencia de habitarme a mí misma en soledad fue desde muy temprano, pero esa jovencita era mucho más desahuciada en términos románticos, porque de alguna manera en ese adoctrinamiento del Caribe sí había sido enseñada a pensar que la trascendencia llegaría a través de la mirada varonil y de ser la elegida, porque es que también en los imaginarios del casamiento te eligen como la indicada y te piden la mano y bueno, todas estas parafernalias propias. Y la palabra solterona empieza a instalarse en mí cuando ya atravieso un umbral biológico y social donde a mi alrededor todas las personas con las que fui socializadas en una especie de efecto dominó se aparean, se procrean, se incorporan en la domesticidad burguesa y yo voy quedando relegada sin entrar en ese terreno. Y como el concepto también de mujer singular de Vivian Gornick, el mismo concepto de solterona como mujer incómoda también es como un terreno desde donde pensarse, porque incluso Bolick lo que dice es que las solteronas no necesariamente son las que nunca se casan o nunca se casaron, sino que es como una especie de cualidad o de espíritu, ¿no? Total. Y es poder existir o buscarse o encontrarse por fuera del matrimonio, no porque el matrimonio sea malo, como he dicho tantas veces, sino porque era el único destino posible para nosotras las mujeres. Entonces en eso hay como también una construcción política. Me encanta eso, el ser solterona como un estado del espíritu. Sí. Hemos hablado de la segunda persona, Sí. hemos hablado de la repetición y ahora quisiera que habláramos del éfrasis, es decir, de la representación verbal que hay en el libro de diferentes representaciones visuales. Como decía anteriormente, muchas estampas de Cartagena, muchos lugares, esquinas de Cartagena, pero también la serie de televisión Mad Men, escenas específicas de esa serie, están descritas profusamente. Sí. Y luego de toda esa descripción, se pasa a la crítica. Pensaba mientras leía en un verso
de Octavio Paz, Ah, que, bueno, que te gusta tanto, me que, mató. que le dedica a Lezama Lima cuando Lezama Lima muere, Ujú. que dice, los espejos repiten el mundo, pero tus ojos lo cambian, tus ojos son la crítica de los espejos. Entonces yo pensaba que todas esas descripciones primero eran esos espejos del mundo y que luego llegaba la crítica de los espejos. Entonces preguntarte por la descripción y la crítica profusa en el libro. Tus ojos son la crítica de los espejos, creo que son unas palabras que me definen mucho. Octavio Paz. Sí, para mí una de mis obsesiones ha sido mirar. Y de hecho, mirar me conecta tanto como con lo que decía David Foster Wallace sobre los escritores de ficción, que son oglers, que es una palabra en inglés muy difícil de traducir, que sería como mirones o mironas, pero también la forma de mirar que forjo viviendo al frente de una bahía, y además la moda como fenómeno europeo, moderno o asociado a una experiencia de la urbanidad anónima está ligada a mirar, la moda como imagen está ligada a mirar, y de todas maneras también mi obsesión por lo histórico y por la temporalidad están ligadas a las estéticas. Entonces la imagen y mirar han sido grandes obsesiones para mí. Pero lo que también creo que descubro desde muy pequeña es justamente eso, y eso es una lectura muy hermosa, y le agradezco infinitamente, Yuse, porque es muy lúcida y muy sensible, de que claro, en el acto de mirar y de mirar y de mirar, hay necesariamente una necesidad de mirar críticamente. Y mirar críticamente es ver la belleza y ver también la sombra y ver las espinas y las bondades de todo lo que vemos, ¿no? Bueno, ya para terminar, hemos hablado de la dificultad de la pertenencia en una ciudad como Cartagena, en ese orden social, colonial, patriarcal. Has dicho y has escrito, pues, que te sentías extranjera Sí. en tu propio hogar. Entonces quisiera preguntarte, ¿a qué sientes que perteneces hoy? Esa es una pregunta titánica, porque además en el libro utilizo una palabra que me regaló un gran amigo, que es tribeless, que así me sentí yo de muchas maneras, y luego también esta otra mujer sabia que te comenté que me regala esa palabra de desclasada, entonces me explica un Sin día. tribu y desclasada. Y desclasada, tú renuncias a tu clase, pero ninguna otra clase te recibe, porque las otras castas también me perciben como la blanca burguesa. Y eso me recuerda mucho a Marvel Moreno en el cuento de La Noche Feliz de Madame Yvonne, de esta chica diciéndole al guerrillero, yo no tengo la culpa de haber nacido burguesa, y las decisiones que se toman, ¿no? Y de todas maneras, creo que soy la mujer incómoda justamente porque he ido encontrando lo que creo que lo define muy bien Ludwig Wittgenstein cuando dice la verdad está en los márgenes, es decir, mis amistades, mis lazos son personas de los márgenes, son personas híbridas, son personas que tienen sexualidades diversas, que habitan una multiplicidad de saberes intelectuales, y allí me he encontrado un poco más. Pero creo que mi gran incomodidad es justamente una marginalidad perpetua. Bueno, Vanessa, muchas gracias por esta charla. Sí. Reitero la recomendación de este libro, Mujer Incómoda, y nos vemos en las siguientes charlas. Y gracias, Vanessa, otra vez. Un gran honor.